Bueno, platiquemos de La novia, dirigida por Maggie Gyllenhaal, la cual no le fue muy bien en su estreno en este fin de semana. La película Maggie Gyllenhaal la sitúa en el Chicago de 1936, lo cual es desde ahí yo creo que uno de los puntos positivos. ¿Por qué? Porque le permite explotar estos momentos de la Gran Depresión y el papel todo restrictivo que se tenía para con la mujer en esta sociedad antes de la Segunda Guerra Mundial, lo cual entonces el ambiente es bastante interesante. La cinta empieza con, bueno, tiene varias líneas y la película arranca con un monólogo de Mary Shelley. Para poder entrar en la película, uno tiene que estar, como en cualquier película, es muy importante que entremos en una convención. ¿Qué quiere decir que entremos en la convención? Que nos tenemos que creer lo que nos están contando. ¿Ok? Y la película tiene que generar una convención propia, ¿no? No puede en una película como El Señor de los Anillos aparecer Superman. Por más irreal que sea tener enanos, no es de que pueda aparecer Superman. Crea una convención de lo que puede y no puede haber en ese sentido. Y cuando arranca Mary Shelley, vemos esta voz de Mary Shelley que está atrapada como en un limbo y nos avienta un discurso de estar enojada y molesta porque su obra escrita en 1918 no fue bien tomada, fue mal interpretada y que ahora viene la novia y viene esta nueva situación en donde va a como a vengarse o va a demostrarnos y a enseñarnos una nueva versión. Cuando a mí esa parte me pareció maravillosa, yo dije, ok, me la compro, me subo al avión y vamos a ver qué sucede. La primera línea es Aida, que es el personaje de Jessie Buckley, el primer personaje de Jessie Buckley viva. Ella también interpreta a Mary Shelley. Y Aida empieza en una reunión, la película empieza en una fiesta y está en una fiesta como acompañante de unos gángsters y de repente es poseída por el espíritu de Mary Shelley. Y cuando es poseída por este espíritu empieza literalmente a vomitar y a irse en contra del jefe de la mafia que se llama Lupino y empieza a despotricar obviamente toda la bola de los crímenes. Al ver esto, la manda a matar. La matan y cae de una escalera y fallece Aida. Este personaje después va a ser el que se va a resucitar y lo más interesante es de que Maggie Gyllenhaal lo que hace es que le quita la memoria. No va a recordar quién es antes, ni por qué o de dónde salió antes. Y esta, a final de cuentas, es una parte interesante que hay que ver cómo se desarrolla. Porque después viene la segunda línea que llega Frank, o Frankenstein, el monstruo Frankenstein, que lleva mucho tiempo solo, llega a ver a una doctora, es la doctora Euphronius, que se llama, que es Annette Bening, perdón, y la convence de que le quiere una novia y que quiere obviamente estar acompañado. Ella primero se niega, después la convence, agarran el cuerpo de Penny y la resucitan. Y cuando Penny dice dónde estoy, quién soy, de dónde vengo y empieza a hacerse estas preguntas, Frankenstein le dice que se llama Penny, que ya se conocían y que obviamente es su pareja. Lo cual parte de ya la relación de entre ellos dos, esta relación de amor que va a haber entre ellos dos, parte con un secreto, parte incluso, por qué no decirlo, parte con un engaño. Y eso ya también nos va a poner un poquito a la perspectiva o a la expectativa, perdón, en el hecho de, bueno, va a haber un problema cuando realmente se entere quién es o por qué está así y se puede enojar obviamente con quien le engañó. La línea 3 ya es Penny, que es este nuevo personaje también, ¿no? Ya no es Aida, es este personaje que es Penny, que no tiene memoria y lo más interesante de todo, yo creo que de lo que propone Maggie Gyllenhaal es de que la criatura no se convence o no se satisface o no está diseñada para hacer lo que le digan, ni incluso lo que le digan sus creadores, ni la doctora, y mucho menos Frank. Y le da y la posee de una gran independencia, gracias también a que también está poseída por Mary Shelley. O sea, la resucitan y Mary Shelley también resucita con ella. Lo cual, ahí seguimos entrando en vemos y entramos en esa convención. ¿Ok? Y no está diseñada para curar la soledad de Frankenstein. Está diseñada y ella para tener una personalidad individual. Que ahí es donde entra esta parte feminista, muy interesante de Maggie Gyllenhaal. Y después viene la siguiente línea, ya que tiene estos personajes, viene una línea obviamente que es la relación entre ellos dos. Todo va bien. Y creo que la película iba muy bien hasta que empezaron las provocaciones. Empiezan a provocar y hay dos escenas por ahí de abusos que quieren haber un abuso hacia la persona precisamente de Penny y Frank la defiende, ellos empiezan a matar y de repente se convierten en celebridades.
y todo se vuelve una locura. Empiezan a tener seguidores, empiezan a estar con todo un relajo y bueno, esa línea ya se desarrollará también de manera independiente y a la mitad de la película llega otra de las líneas que son de los detectivos llamados Jake Wills y Myrna Mallow, que son Skarsgård y Penélope Cruz. Por un lado, Jake, al parecer, trae una carga, que nos dan a entender que traen una carga como otro secreto, que tiene que ver también con Aira. Y por el otro lado, Mirda, que es el personaje de Penélope Cruz, ella es primero que nada era su asistente y se ve que es la más brillante, la más empoderada, es esta mujer que está tratando de resolver el caso, es la más inteligente y siempre está peleando y peleando y peleando contra obviamente una estructura y un sistema policial también, pero sobre todo masculino, ¿no? Y entonces Maggie Gyllenhaal vuelve a reiterar esa parte. Hablando de Jake Gyllenhaal, él aparece con otro personaje que es, hace unas referencias a Fred Astaire por ahí, porque Frank es un fanático, es un hombre sensible, bueno, una criatura sensible que adora y ama el cine y se la pasa en los cines viendo el cine musical de aquellas épocas, ¿no? Que es precisamente una referencia también a Sombrero de Copa y algunas otras películas que se hiciera Fred Astaire, perdón, en aquella época. Luego viene la otra línea o la última línea que es la de Lupino, y Lupino y la mafia, ¿no? ¿Qué va a suceder con la mafia? ¿Para qué está la mafia? ¿Qué ocurre con la mafia? Y bueno, al ver que Aida está vuelta o ha regresado o no la mataron, pues obviamente van a intentar silenciarla. Lupino manda a 2 de sus asesinos a tratar de resolver esta situación. Bueno, todas estas líneas están ya armadas o están, digamos, puestas y planteadas. Tenemos los 2 secretos también, que es el engaño de qué va a suceder, del engaño de Frank hacia ella, más bien, o el secreto de quién es en realidad. Y por el otro lado también habrá que averiguar cuál es la relación del detective con todo esto. Ya que se tiene todo esto, yo esperaba que la película nos fuera llevando de una manera mucho más ordenada. El problema es de que Maggie Gyllenhaal empieza a llenar todo de referencias. Yo le doy y le concedo que Maggie Gyllenhaal es una mujer de cine. Ve mucho cine, sabe de cine y ya dirigió una primera película que le fue bastante bien. Y yo creo que en esta película intentó meter muchísimas cosas. Hay una mezcla de géneros y de subgéneros como de road movie, hay géneros como el noir, de romance, amor frustrado, de musical, de terror. Y luego viene también referencias directas a lo que es, por ejemplo, el mito de Frankenstein, que es obvio a la novia Frankenstein de 1935, que es la inspiración obviamente central, al joven Frankenstein de Mel Brooks del 74, que hay referencias directísimas, y a Frankenstein de 1931, donde utiliza precisamente el look de Christian Bale, es una referencia total a la criatura de Boris Karloff, ¿no? Entonces por ahí. Pero también hay muchísimas referencias a películas, porque la película que estamos viendo de la novia ya la hemos visto muchas veces, y creo que mejor interpretada. Hay referencias a Bonnie and Clyde, o sea, del 67 que nos lo recuerda. Para mí, la mejor referencia, yo creo, es Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, de Oliver Stone, con un guión de Tarantino dirigida por Oliver Stone del 94. Este mismo planteamiento de crear esta pareja que después sale a las calles o a las avenidas y de todo y empieza a asesinar y se convierten en unas celebridades. Nada más que Oliver Stone hace una muy buena integración de toda la bola de personajes que hay en la cinta. Y aquí no ocurre lo mismo. Hay unas referencias en torno de la violencia gráfica, la forma obviamente en los medios de comunicación. También está Badlands, por ejemplo, del 73, Wild at Heart de David Lynch, ¿no? Que también es algo completamente directo, esta cinta de 1990. Y llegamos también, ¿por qué no? Aunque sea muy mala versión, a la del Joker 2, ¿no? Que también le mete por ahí algunos asuntos musicales, que le mete esta relación de la pareja, nada más que aquí le da mucho más peso también a la parte femenina. Y creo que alguien que manejó muy bien, o mejor más bien, esta resurrección de una criatura femenina y el descubrimiento es Yorgos Lanthimos en Criaturas, en Pobres Criaturas, en Poor Things, ¿no? Que la acabamos de ver en el 2023. Y esta parte femenina del autodescubrimiento creo que está mejor planteada con Lanthimos que lo que está planteando Maggie Gyllenhaal con su personaje. A nivel de la estética,
Ha hecho referencias también a Dick Tracy, que es de 1990, a Metrópolis del 27, en cuestiones de los colores primarios, en cuestiones de toda esta Chicago, de esta Chicago imaginativa en la década de los 30. Hay una referencia, obviamente, a los musicales de Bugsy Berkeley, ¿no? En especial a Sombrero de Copa, como les decía yo, que es del 35, con Fred Astaire y Ginger Rogers. Otra bola de homenajes es primero a Aida Lupino. Aida Lupino es una productora, directora, cantante y actriz que se dio precisamente en la década de los 50. Si no la conocían, les recomiendo mucho por ahí algunas películas. Ella participó en más de 50 cintas, pero dirigió 8 películas de cine negro. Es un género que le gustó y lo dirigió muy bien. Y entonces el nombre del personaje principal, Aida, es de Aida Lupino, y el personaje del villano es Lupino, el apellido de esta actriz y directora. Entonces, Maggie Gyllenhaal hace referencia a esta mujer muy interesante y muy importante también en la historia del cine. Frank le da el nombre de Penny y el apellido Rogers, que hay una referencia a Ginger Rogers, ¿no? También, como lo estamos viendo con el personaje de Fred Astaire. El nombre de pila, digamos, del personaje de Annette Bening, o el de la doctora, que es la doctora Euphronius, que es muy similar a Petronius, que es el mismo nombre del doctor de 1935, de la cinta de 1935. Y también se le nota por ahí algunas otras referencias literarias a Herman Melville, ¿no? Que la novia... Jessie Buckley se la pasa repitiendo alguna serie de frases. La primera de ellas es: preferiría no hacerlo. Y esta es una cita sacada de la obra de Bartleby, el escribiente de Herman Melville, y funciona precisamente como este mantra de la resistencia. Y también por el otro lado hay otra frase que dice: la resistencia a la tiranía es la obediencia a Dios, que es una referencia directa al teólogo del siglo XVI, John Knox, que realmente subraya todo lo que es esta naturaleza rebelde de los personajes. Entonces, varias líneas con muchísimas referencias. ¿Y cuál va a ser el mayor problema de la película de la novia? Es que a la hora de querer ser muchas cosas, no termina siendo ninguna. No termina siendo una carta de amor al cine, una película de road movie completa, un tributo a las mujeres detectives, un tributo incluso al feminismo, al empoderamiento. No es una historia de venganza, tampoco es un musical, por más que lo metan y salen terribles. No es una película de cine de gángster, no termina siendo una cine negro, no termina siendo nada. Y ese es el mayor problema, que Maggie Gyllenhaal tenía muy buenas ideas, muy buenas intenciones, muy buen concepto. Ya había provocado incluso esta convención para entrar un poco más libre, ¿no? Juntando el espíritu de Mary Shelley, juntando la obra de Frankenstein, y sin embargo se le va toda. Creo que es un problema que empieza en el guión y termina también en la edición, porque la película a la mitad se convierte pesada, porque se convierte repetitiva, porque se la pasa haciendo textos y diciendo frases. La novia y Frankenstein o esta pareja se la pasan diciendo frases como de protesta muy estereotipadas, si lo quieren ver así, y entonces se va de las manos y termina siendo una decepción completamente. Por más que traiga la mejor de las ideas, la película terminamos saliendo diciendo: qué buena actuación de Jessie Buckley, o sea, reconfirma que está extraordinaria, es una gran actriz, qué muy buen manejo de los ambientes, porque además comparte con el Joker 2 al fotógrafo y a la parte de la música. Entonces maneja bien los ambientes, tiene muy buenas escenas, pero la película en sí, la historia, a la hora de juntar la historia, incluso a la hora de resolver los secretos de la historia, se termina por caer y termina por no convencer. Y es una de las lástimas más cabronas que he tenido en estos tiempos. Y es un problema y es una lástima, a final de cuentas, porque, desde el tráiler y todo, realmente me moría de ganas de que funcionara. Pero ni modo, no es así.